¿Cuántos somos? Pucha, deben ser cuatro gatos que están mirando la tele, el Son fútbol. 12, no, si nadie se pierde su clase, doctor. Entonces, me voy, me imagino que si usted está compartiendo es porque es el anfitrión. ¿Se ve? Sí se ve, pero Sí, no en pantalla completa. ¿Y ahora? Ahora sí, modo presentación, está modo presentación, doctor. Muy bien. Gracias, Entonces, Jack. me voy nomás porque me imagino que no va a tener problema. Espero que no. Ya, bueno, cualquier cosa, Si eh, oyes cohetes ah, es porque son los ya. goles de Bolivia. Sí, 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 No, claro pero que sí. vamos a Bueno, terminar antes, creo. ya. Entonces empiece nomás, doctor. Buenas noches a todos. Hasta luego. Gracias. Bueno, chicos, buenas noches. ¿Están todos? ¿Se escucha? sí, doctor. Sí, doctor. Buenas Bueno, noches. vamos a hablar ahora de las anemias hemolíticas adquiridas. Síndrome hemolítico, ya sabe, característicamente, pues ponemos de amarillo, anemia normocítica normocrómica, reticulocitos aumentados, bilirrubina indirecta aumentada. Las anemias hemolíticas adquiridas son de dos tipos, inmunológicas y no inmunológicas. Cuando hablamos de anemias hemolíticas inmunológicas, nos estamos refiriendo a las anemias hemolíticas donde participan anticuerpos. Y los anticuerpos pueden ser autoanticuerpos o aloanticuerpos, ¿sí? Cuando son autoanticuerpos por pérdida de naturaleza inmunológica. Cuando son aloanticuerpos naturales que pasan de un individuo a otro individuo por alguna razón. Cuando no participan los anticuerpos y se produce hemólisis, a eso se llaman anemias hemolíticas no inmunes. Y tenemos otra serie de causas. Las anemias hemolíticas inmunológicas pueden ser por autoanticuerpos, entonces autoinmunidad. Y los anticuerpos pueden ser calientes, fríos, ya sea fríos por crioaglutininas o fríos de doble fase térmica. A eso se llama anemia hemolítica paroxística a priori. O bien, los medicamentos pueden originar anemia hemolítica autoinmune. Pero también podemos tener, sí, anemia hemolítica por aloanticuerpos. Y dentro de las anemias hemolíticas por aloanticuerpos tenemos dos, la enfermedad hemolítica del recién nacido y las reacciones transfusionales por incompatibilidad, ¿verdad? Es bien fácil. Si yo tengo grupo sanguíneo O, tengo anticuerpos anti-A y anti-B. Si me transfunden glóbulos rojos A, mis anticuerpos anti-A van a producir hemólisis de los glóbulos rojos transfundidos A y se produce una reacción hemolítica, ¿verdad? Por aloanticuerpos. O si me transfunden plasma, hagan de cuenta que yo soy el grupo sanguíneo A y me transfunden plasma del grupo O. El plasma del grupo O tiene anti-A y anti-B. Y si me transfunden grandes cantidades de plasma, los anticuerpos transfundidos anti-A van a ir y van a producir hemólisis de mis glóbulos rojos A positivos. Entonces, se dan cuenta de lo que se anemia hemolítica por aloanticuerpos, ¿verdad? Y tenemos las anemias hemolíticas no inmunológicas, por ejemplo, por fragmentación de glóbulos rojos. Los glóbulos rojos se fragmentan en la circulación, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede haber microangiopatías. Las microangiopatías se caracterizan, por ejemplo, por la presencia de microtrombos en la circulación, de manera que el glóbulo rojo al pasar por la por la microcirculación se fragmenta y libera hemoglobina al plasma y se producen esquistocitos que son fragmentos de glóbulos rojos, o bien malformaciones o alteraciones cardiovasculares o malformaciones cardíacas. Pero también hay agentes físicos, el hiperesplenismo, infecciones, trastornos metabólicos. Hay algunas infecciones por Plasmodium, por Bartonella, por Babesia, etc. Muy bien, vamos a hablar ahora de las anemias hemolíticas inmunológicas. ¿Sí? Las anemias hemolíticas inmunológicas, como su nombre dice, se producen por una reacción antígeno-anticuerpo a nivel de la membrana del glóbulo rojo. Son estados de hemólisis que acompañan, sí, que se acompañan por la presencia de antígenos y anticuerpos, una reacción antígeno-anticuerpo en la superficie del glóbulo rojo. Ustedes saben que el glóbulo rojo tiene antígenos, y los antígenos no son más que proteínas, como las proteínas anti-A, anti-B, ¿sí? Anti-D. Son los anticuerpos y las proteínas son las A, las B o las DE, CDE, del grupo sanguíneo RH, ¿verdad? Entonces, los anticuerpos son proteínas del sistema inmunológico que producen respuesta frente a un antígeno. Entonces, estos anticuerpos pueden ser autoanticuerpos, autoanticuerpos. Entonces, ¿cuál es la clasificación de las anemias hemolíticas inmunológicas, que son las adquiridas? Las anemias hemolíticas inmunológicas pueden ser por aloanticuerpos
o por autoanticuerpos. Por aloanticuerpos, habíamos dicho, anticuerpos naturales. Y tenemos la reacción hemolítica post-transfusional y la enfermedad hemolítica recién nacido por aloinmunización materno-fetal. Pero también podemos tener anemias hemolíticas autoinmunes por pérdida de la tolerancia inmunológica, con formación de autoanticuerpos que se pegan a la membrana o a los antígenos de la membrana del glóbulo rojo. Y pueden ser anticuerpos calientes. Esos anticuerpos calientes se denominan así, pues son anticuerpos IgG que producen reacción hemolítica a la temperatura corporal normal. Y puede ser anemia hemolítica autoinmune idiopática, o sea, primaria, o anemia hemolítica secundaria. Y secundaria generalmente alguna enfermedad de por medio que produce pérdida de la tolerancia inmunológica y formación de... eh, ¿Me escuchan? Sí, doctor. Parece que no me estuviesen escuchando. Espérenme, lo voy a revisar. Ya, ahora sí. Ve la diapositiva, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, doctor. Luego tenemos las anemias hemolíticas, ¿sí? Secundarias, por ejemplo, a enfermedades inmunológicas sistémicas, como lupus eritematoso sistémico. O podemos tener también las anemias hemolíticas por anticuerpos fríos. Los anticuerpos fríos son autoanticuerpos, ¿sí? Que producen reacción hemolítica cuando la temperatura corporal baja. ¿Por qué? Porque tiene un rango térmico inferior a la temperatura corporal. Y también pueden ser idiopáticas, es decir, sin causa aparente, o pueden ser secundarias, generalmente secundarias a infecciones como microplasma, o mononucleosis infecciosa, o infecciones virales, cualquier infección viral, el HIV, el citomegalovirus, o también procesos linfoproliferativos como las leucemias, ¿sí? Crónicas, ¿sí? Especialmente leucemia linfocítica crónica o linfomas de bajo grado. Finalmente tenemos la hemoglobinuria paroxística Frigori, que no confundan con la hemoglobinuria paroxística nocturna. La hemoglobinuria paroxística Frigori es la anemia hemolítica por autoanticuerpos, pero de doble fase térmica. Puede ser idiopática o puede ser secundaria. Se presenta, por ejemplo, en la sífilis terciaria o en algunas infecciones virales. Y finalmente, la anemia hemolítica inducida por fármacos, donde el fármaco induce la formación de autoanticuerpos. Esta diapositiva es súper importante porque es la única manera de clasificar las enzimas hemolíticas adquiridas de tipo inmunológico. Aloanticuerpos y autoanticuerpos. Y los autoanticuerpos pueden ser calientes, fríos y de doble fase térmica. ¿Qué es lo característico de las anemias hemolíticas inmunológicas? La presencia de anticuerpos pegados a la membrana del glóbulo rojo. Y estos anticuerpos pegados a la membrana del glóbulo rojo se pueden detectar mediante una prueba de laboratorio que se llama prueba de Coombs. La prueba de Coombs no es más que confrontar glóbulos rojos del paciente con un suero de Coombs que son anticuerpos. Si tenemos anticuerpos pegados, como ven ustedes, pegados a la membrana del glóbulo rojo, y hacemos una reacción en tubo poniendo un suero de Coombs que tiene anticuerpos anticuerpos, si hay anticuerpos pegados a la membrana, estos anticuerpos se van a pegar y van a producir aglutinación de los glóbulos rojos y se van a ver como como una reacción de aglutinación. ¿Eso qué nos está diciendo? Nos está diciendo que la anemia hemolítica es inmunológica. ¿Por qué? Porque hay la presencia de anticuerpos pegados a la membrana del glóbulo rojo. La prueba de Coombs es fundamental para decir si es una anemia hemolítica inmunológica, ya sea por halo o por autoanticuerpos. La prueba de Coombs indirecta es la detección de anticuerpos circulantes en el plasma. Y esos anticuerpos circulantes en el plasma pueden identificarse cuando nosotros deliberadamente pegamos anticuerpos, ¿sí? Al glóbulo rojo y sensibilizamos los glóbulos rojos, por ejemplo. ¿Sí? Ponemos anticuerpos anti-RH, ¿no? Si nosotros somos del grupo RH y hacemos reacción a los glóbulos rojos con el suero de anti-RH, vamos a pegar anticuerpos anti-RH a la membrana del glóbulo rojo. Y luego en otro tubo de ensayo vamos a poner plasma del paciente que tiene anticuerpos. Si nosotros tenemos esos anticuerpos pegados a la membrana, ¿sí? Y tenemos anticuerpos circulantes en el plasma, esos anticuerpos circulantes van a ir, van a observar los glóbulos rojos que tienen anticuerpos deliberadamente pegados a la membrana del glóbulo rojo, y eso nos está diciendo que hay anticuerpos circulantes en el plasma. Por lo tanto, en resumen, la prueba de Coombs directa es la detección de anticuerpos pegados a la membrana del glóbulo rojo. Normalmente ningún glóbulo rojo tiene anticuerpos pegados, ¿verdad? Solo va a tener anticuerpos pegados cuando hay una anemia hemolítica inmunológica, ya sea autoinmune o aloinmune. Y la prueba de Coombs indirecto es la detección de anticuerpos circulantes en el plasma del paciente. Aun cuando esos anticuerpos circulantes no produzcan hemólisis,
El hecho de tener anticuerpos circulantes nos está diciendo que ha habido contacto con otro tipo de sistema inmunológico. Y en algunas ocasiones esos anticuerpos circulantes pueden también opsonizar a los glóbulos rojos y producir una reacción hemolítica. Y la reacción hemolítica es una reacción hemolítica extravascular, porque los glóbulos rojos a los que se les ha pegado anticuerpos y están opsonizados van a ser removidos de la circulación por vía de los macrófagos o del sistema reticular endotelial. ¿Está entendido? Entonces, condición sine qua non para decir que tienes una anemia hemolítica inmunológica, la presencia de una prueba de Kuhn directa positiva. Si a mí me dicen, tienes anemia hemolítica con anemia, reticulocitos elevados y bilirrubina indirecta aumentada, y la prueba de Kuhn directa es positiva, yo pienso que es una anemia hemolítica adquirida de tipo inmunológico. Ya voy a ver más adelante si es aloinmune o es inmune. Pero si me dicen que es un síndrome hemolítico y la prueba de Kuhn directa es negativa, no es una anemia hemolítica inmunológica adquirida. O es una anemia hemolítica adquirida no inmunológica, o es una anemia hemolítica congénita o hereditaria. Así de claro. Muy bien, vamos a hablar ahora de la anemia hemolítica autoinmune por pérdida de tolerancia inmunológica, donde la prueba de Kuhn siempre es positiva, pero esos anticuerpos son autoanticuerpos. ¿Por qué se produce? Por pérdida de la capacidad reguladora supresora de los linfocitos T para regular esta respuesta inmune. Por eso se producen, ¿sí? Clonas de linfocitos B productores de autoanticuerpos, porque se pierde la tolerancia inmunológica. Ustedes saben que en el organismo hay clonas de linfocitos B capaces de producir autoanticuerpos. Pero existen linfocitos supresores, los CD4 y los CD8, que van a inducir y van a regular esta respuesta inmunológica de producir autoanticuerpos. ¿Qué va a pasar cuando existe una alteración en la tolerancia inmunológica? Van a aparecer autoanticuerpos que van a producir, sí, opsonización de las proteínas o de los antígenos que están en la membrana del glóbulo rojo. ¿Sí? Por lo tanto, va a haber una activación policlonal de linfocitos B con intensa síntesis de anticuerpos con pérdida de tolerancia inmunológica. Y esto va a originar, por ejemplo, enfermedades autoinmunes. La pérdida de tolerancia inmunológica genera que clonas de linfocitos B generen autoanticuerpos. Si estos autoanticuerpos solo y exclusivamente están dirigidos a los glóbulos rojos, es una anemia hemolítica autoinmune idiopática. Pero si está en el curso de enfermedades sistémicas como el lupus, entonces una enfermedad hemolítica autoinmune secundaria al lupus. O un síndrome de Fischer-Evans, que es la coexistencia de anemia hemolítica autoinmune con trombocitopenia inmunológica. O puede haber también el rechazo de trasplantes o el curso de una infección por inmunodeficiencia adquirida que genera autoanticuerpos. El mecanismo de producción del anticuerpo frente a agentes infecciosos, por ejemplo, el treponema pallidum o neumonía en micoplasma, puede producir un mimetismo antigénico. Entonces podemos tener una infección y el micoplasma puede simular antígenos muy similares a los antígenos que están en la membrana del glóbulo rojo, de manera que se va a producir la formación de anticuerpos, pero esos anticuerpos que van a ir a pegar, ¿sí? Se van a ir a pegar a la membrana del glóbulo rojo. Los autoanticuerpos pueden ser de tres tipos, como hemos dicho. Pueden ser anticuerpos fríos o llamadas crioaglutininas, con capacidad de aglutinación y de hemólisis entre 0 y 20 grados centígrados. Son muy raros, ¿verdad? Porque jamás la temperatura corporal va a bajar a menos de 36, 35 grados centígrados. Pero puede haber algunas crioaglutininas o anticuerpos fríos con un rango térmico muy elevado, de manera que producen hemólisis a los 34, 35 grados centígrados. Como nuestro cuerpo está a 37, nunca va a haber hemólisis. Solamente va a haber hemólisis cuando baja la temperatura corporal. Puede haber anticuerpos de doble fase térmica o de Donner-Steiner, donde se fijan a la membrana a baja temperatura y producen hemólisis cuando la temperatura corporal es normal. Son autoanticuerpos que producen la anemia hemolítica paroxística, frigori, muy rara. La mayor parte de las anemias hemolíticas autoinmunes son por anticuerpos calientes, con actividad exclusivamente hemolítica a 37 grados centígrados, o sea, en todos nosotros. Cuando vean a un paciente que tiene anemia hemolítica autoinmune, piensen siempre que son anticuerpos calientes. Los anticuerpos más frecuentes son de tipo IgG, seguidos por IgM y muy rara vez IgA o IgD. Los anticuerpos IgG son anticuerpos calientes y los IgM que fijan complementos son anticuerpos fríos, generalmente. ¿Cuáles son los mecanismos por los cuales los anticuerpos producen hemólisis? Producen sensibilización de los glóbulos rojos, ¿verdad? Porque hay eritrocitos sensibilizados con anticuerpos calientes. Y esos anticuerpos son destruidos principalmente en el sistema reticuloendotelial del vaso
el sistema reticuloenteral de la médula ósea mediante un mecanismo de eritrofagocitosis. Por eso se produce hemólisis extravascular. En cambio, los glóbulos rojos que son sensibilizados por anticuerpos fríos, ¿sí? Activan el complemento. Y una vez que activan el complemento, son sensibilizados y son principalmente fagocitados no por el sistema reticuloenteral del vaso, son fagocitados por el sistema reticuloenteral o las células de Kupffer del hígado. Por eso, la anemia hemolítica por anticuerpos fríos, la esplenectomía, no funciona, no es una indicación y no es efectiva, a diferencia de la anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes. ¿Sí? Muy bien. Luego tenemos, ¿sí?, los mecanismos de hemólisis, que son por dos tipos de adherencia, la adherencia opsónica y la adherencia inmune. ¿Qué es la adherencia opsónica? Bien facilita la interacción con la membrana del macrófago, de manera que cuando los glóbulos rojos están opsonizados y sensibilizados por autoanticuerpos, ¿sí?, estos son fagocitados por macrófagos en el vaso y la médula ósea. Generalmente, hemos dicho que los autoanticuerpos calientes son de tipo IgG y van dirigidos contra el determinante antigénico RH, ¿sí?, anti-RH. Y la adherencia inmune, en la que los macrófagos, células de Kupffer del hígado, y los glóbulos rojos, en los que se activa el complemento por medio de anticuerpos IgM, producen la hemólisis. Una vez que se realiza la adherencia opsónica y la adherencia inmune, se produce fagocitosis. Inicialmente la fagocitosis es parcial, disminuye el área de la membrana, pero en la siguiente fase, en el siguiente paso, que los glóbulos rojos frágiles pasan nuevamente por el sistema reticuloendotelial, son rápidamente eliminados por los macrófagos del vaso y se produce una hemólisis extravascular. ¿Cómo hacemos el diagnóstico entonces de la anemia hemolítica inmunológica autoinmune? Todas las anemias hemolíticas tienen el mismo criterio clínico, ¿verdad? Anemia, normocítica normocrómica, reticulones aumentados y bilirrubina indirecta aumentada. Para confirmar, tenemos que hacer laboratorio. Y la confirmación directa de que existe anemia hemolítica inmunológica es por medio de la prueba de Coombs directa. La Coombs directa nos dice que existen anticuerpos pegados a la membrana, que están opsonizados, y que obviamente esos anticuerpos que están pegados a la membrana van a ser removidos juntamente con el glóbulo rojo a nivel de los macrófagos. ¿Sí? La positividad de la prueba de Coombs directa, si aquí confirma la presencia de autoanticuerpos, ya sea de tipo IgG o de tipo IgG que activa complementos C3 y 3b. O sea, esos son los mecanismos de opsonización. Muy bien. De las dos anemias hemolíticas por anticuerpos calientes, vamos a hablar de los anticuerpos de la anemia hemolítica por anticuerpos calientes, generalmente idiopática. Entonces nos vamos a referir a la anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes. Los anticuerpos calientes generalmente son de tipo IgG y la hemólisis es predominante extravascular, hemos dicho, en el sistema reticuloendotelial. De todas las anemias hemolíticas autoinmunes, el 75% de los casos es por anticuerpos calientes. Por lo tanto, cuando tengamos un paciente en el que sospechamos anemia hemolítica autoinmune, 2/3 de los pacientes van a ser CUS positivo y son de tipo autoanticuerpos calientes. Y puede ser idiopática o secundaria. Generalmente son idiopáticas, no se conoce la causa. Pero cuando son secundarias hay que buscar enfermedades autoinmunes como lupus eritematoso u otras enfermedades autoinmunes como artritis reumatoidea, esclerosis sistémica. O bien, si no existe autoinmunidad sistémica, puede ser la primera manifestación, por ejemplo, de un síndrome linfoproliferativo crónico, como una leucemia linfocítica crónica o los linfomas de bajo grado. Hay linfomas de bajo grado o enfermedades como un quiste de ovario, que son menos comunes, que pueden manifestarse inicialmente con la formación de autoanticuerpos de tipo IgG calientes. Estos anticuerpos se pueden presentar a cualquier edad, entonces esta enfermedad puede presentarse de los niños hasta los viejitos, pero tiene un pico, ¿sí? Generalmente mayor a los 40 años y son más frecuentes en el sexo femenino. Estos autoanticuerpos son autoanticuerpos de IgG. Los anticuerpos IgG se llaman anticuerpos calientes porque opsonizan y producen hemólisis a la temperatura corporal normal. Tienen baja capacidad para activar complemento, tal vez complemento C3b, pero tienen baja posibilidad de activar el complemento. Y sobre todo el mecanismo es por adherencia opsónica, porque se adhieren a la superficie del glóbulo rojo a nivel de los antígenos RH. ¿Sí?
Por eso dice, la especialidad prácticamente son anticuerpos anti-RH. El mecanismo de acción es la opsonización. Y en segundo lugar, se produce fagocitosis de los glóbulos rojos por los macrófagos del vaso. Por eso se produce una hemólisis extravascular. Menos frecuentemente se activa el complemento, y al activar el complemento se produce una hemólisis intravascular. Ambos mecanismos pueden ocurrir de forma simultánea, pero el principal mecanismo de hemólisis es el hecho de que los anticuerpos calientes se fijan a la membrana del glóbulo rojo, especialmente a nivel de los antígenos RH, y produce un complejo inmune anti-RH, RH, que produce fagocitosis a nivel del sistema reticular del vaso. Del total de los autoanticuerpos IgG, el 30-40% son exclusivamente IgG, y eso lo podemos ver en el laboratorio. Pedimos al laboratorio determinarme qué tipo de autoanticuerpos son los que están circulando en el paciente y que están fijados a la membrana del glóbulo rojo. Generalmente nos va a decir son IgG. En un 40-50% son IgG y más el complemento. Se fijan en el complemento CB, el complemento C3b, ¿sí? Y en el 10% es 3b exclusivamente. Entonces, la mayoría son autoanticuerpos de tipo IgG. ¿Cuál es el cuadro clínico? Es variado. El paciente se halla muchas veces asintomático, en algunas ocasiones o en otras ocasiones presenta crisis hemolítica. Crisis hemolítica con anemia e ictericia, ¿verdad? Pues muchos pacientes pueden tener una evolución crónica con tinte ictérico porque tienen una hemólisis a baja intensidad. En los casos más graves, la hemólisis es intensa y la anemia, ¿sí?, se instaura con rapidez, aumenta los reticulocitos y el enfermo presenta palidez de piel y mucosas, disnea, acidez e ictericia. Es una característica y tienes disminución brusca de la hemoglobina. En el 82% de los casos se asocia con hepatosplenomegalia, ¿sí? Y puede haber un 34% algunas angiopatías, pero son angiopatías reactivas. Si hacemos nosotros un aspirón medular, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver una hiperplasia eritroblástica, gran cantidad de precursores de glóbulos rojos que tratan de compensar la pérdida periférica por hemólisis. ¿Qué vamos a ver en el laboratorio? En el hemograma podemos ver anisocitosis, que es la diferencia de tamaño, poiquilocitosis, diferencia de formas, policromasia, vamos a ver glóbulos rojos de diferente color, unos más lilas y otros más intensamente naranjas, y esferocitosis. La esferocitosis, ¿por qué? Porque en primera instancia estos glóbulos rojos organizados pasan por el sistema retículo endotelial y el macrófago fagocita parte de la membrana opsonizada. La aptoglobina, habíamos dicho ayer, la aptoglobina es una proteína, ¿sí?, que disminuye. ¿Por qué? Porque la aptoglobina forma un complejo con la hemoglobina libre, por lo tanto la aptoglobina siempre está disminuida, ¿sí? O es indetectable, no vamos a detectar, ¿sí? Lo normal es que la aptoglobina esté presente, pero si está disminuida, eso quiere decir que está formando un complejo con la hemoglobina libre. La desinasa láctica está elevada porque se elevan los glóbulos rojos y siempre la condición sine qua non es que hay catabolismo de tipo M y bilirrubina indirecta elevada. La prueba de Cruz directa siempre es positiva, siempre. Y eso, sí, esa prueba permite la confirmación diagnóstica de la anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes. El pronóstico de la anemia hemolítica por anticuerpos calientes va a depender de la enfermedad de base, si es un lupus, una artritis, una esclerosis sistémica o una leucemia linfocítica crónica, va a depender de la evolución del lupus. Pero en las formas idiopáticas el pronóstico es variado. Generalmente los pacientes tienen inicialmente una buena respuesta a la inmunosupresión, pero puede haber periodos de remisión y exacerbación durante toda su vida. Entonces tenemos que nosotros saber en qué momento el paciente va a tener una exacerbación y una reactivación del proceso hemolítico para inmunosuprimir al paciente. Una vez que hacemos diagnóstico y detectamos la presencia de anticuerpos o autoanticuerpos, tenemos que dar tratamiento. Y el tratamiento generalmente se produce o va dirigido a disminuir la formación de clonas formadoras de autoanticuerpos con inmunosupresores. El principal inmunosupresor es los glucocorticoides, especialmente la prednisona, la dexametasona o la metilprednisolona. En los pacientes que son refractarios a los corticoides inmunosupresores, podemos hacer una esplenectomía, quitando el sitio donde se produce hemólisis, o podemos dar otro tipo de inmunosupresores. Está bien cuestionar el tratamiento, sí, sustitutivo por medio de transfusiones, solo en caso de que haya una anemia hemolítica tan severa que la hemoglobina disminuye a cifras tan disminuidas, vamos a nosotros transfundir glóbulos rojos. Sí, entonces el tratamiento va dirigido a inmunosuprimir y disminuir la formación de anticuerpos. El principal medicamento que se da es la prednisona por vía oral, en dosis de 1 o 2 miligramos de prednisona al día. Se observa que prácticamente un 80% de los pacientes van a remitir en los casos idiopáticos y un 50% de los secundarios.
8 de cada 10 pacientes, después de más o menos unos 15 días a 30 días van a tener remisión completa. De manera que a la tercera semana, ¿sí? Ya vamos a normalizar las cifras de hemoglobina y va a disminuir la intensidad de la hemólisis con normalización de la bilirrubina indirecta. Pero si no mejora la bilirrubina indirecta y persistes con anemia, a eso se llama refractariedad a los corticoides. Una vez que se alcanzan las cifras normales de hemoglobina, entonces se desciende paulatinamente y en forma lenta los corticoides. Acuérdense, dar corticoides por más allá de una semana va a suprimir el eje hipotálamo hipofisiario, corteza suprarrenal, de manera que la suspensión brusca va a producir una insuficiencia suprarrenal aguda. Por eso los corticoides nunca se suspenden bruscamente, sobre todo cuando han pasado más allá de o sea, de 7 a 10 días. O sea, tenemos que ir bajando paulatinamente la dosis, hasta mantener una dosis, por ejemplo, de mantenimiento o retirar la dosis. La prueba de Coombs, ¿sí? Generalmente se negativiza porque están desapareciendo la formación de anticuerpos y han desaparecido la ozonización de anticuerpos a nivel de la membrana. Pero si la prueba de Coombs permanece positiva, eso quiere decir que todavía hay cierta actividad hemolítica, ¿sí? ¿En quiénes vamos a hacer esplenectomía? En los pacientes que son refractarios o resistentes a corticoides. O bien, si los pacientes tienen una elevada destrucción, ¿sí? Destrucción esplénica mediante, o sea, a través del sistema reticular. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, con estudios de medicina nuclear o gamografía esplénica. Cuando nosotros hacemos esplenectomía, logramos remisión en aproximadamente un 50% de los pacientes que tienen anemia hemolítica autoinmune idiopática y solamente en el 30% de los secundarios, de manera que la esplenectomía no está tan indicada en los pacientes que tienen anemia hemolítica autoinmune, por ejemplo, secundaria lupus, artritis reumatoidea, esclerosis sistémica, ¿verdad? Podemos dar también otro tipo de inmunosupresores en los pacientes en los que fracasa la esplenectomía. Podemos dar azatioprina, ciclofosfamida, o finalmente ahora un anticuerpo monoclonal, que es un anticuerpo monoclonal anti-CD20. Es un anticuerpo monoclonal que va a disminuir las poblaciones de linfocitos B productores de autoanticuerpos. ¿Sí? Entonces son tratamientos alternativos y promisorios. En lo posible se debe evitar la transfusión de glóbulos rojos y solamente cuando nosotros tenemos realmente compromiso vital, pacientes que tienen cardiopatía isquémica, que tienen, por ejemplo, cifras de hemoglobina tan bajas y empieza a tener datos de isquemia miocárdica, por ejemplo. ¿Sí? Pero especialmente la transfusión de glóbulos rojos está totalmente contraindicada en el hemolítica autoinmune, porque lo único que vas a hacer es, al transfundir, incrementar los niveles de autoanticuerpos y vas a producir más hemólisis. Como los requerimientos de ácido fólico están aumentados, es bueno que administres ácido fólico de por vida, porque si no, aumenta el requerimiento de ácido fólico, agotas el ácido fólico y como primera manifestación de una anemia hemolítica inmunológica, por ejemplo, puede sobrevenir una crisis megaloblástica. Acuérdense, la crisis megaloblástica se debe o es la presencia de anemia megaloblástica aguda debido a un agotamiento del ácido fólico debido a una crisis hemolítica, que ya puede ser adquirida o puede ser congénita. Y en este caso, si es adquirida, puede ser inmunológica o de tipo clínico. Muy bien, vamos a hablar ahora de la anemia hemolítica por anticuerpos fríos, menos frecuente. Solamente el 30, 20 o 30% de todas las anemias hemolíticas autoinmunes es por anticuerpos fríos. Los anticuerpos fríos se llaman crioaglutininas. Muchos de nosotros tenemos normalmente aglutininas, crioaglutininas en la circulación sin ninguna significación clínica. ¿Por qué? Porque si yo tengo crioaglutininas en mi plasma, y esas son crioaglutininas que van a producir aglutinación y hemólisis cuando baja la temperatura corporal a 5 grados centígrados, por ejemplo, jamás pues voy a obtener mi cuerpo a 5 grados centígrados, solamente in vitro, ¿verdad? Van a tomar una muestra y esa muestra la voy a dejar reposar, por ejemplo, en el medio ambiente. Si yo tengo un rango térmico más, si estos anticuerpos tienen rango térmico un poquito más elevado, a 20 grados centígrados se va a producir una aglutinación o una autoaglutinación en el tubo de ensayo, y eso va a hacer sospechar que tenemos crioaglutininas, pero no tiene significado clínico, a menos de que tengas un rango térmico elevado y produzcas fijación, ozonización y activación del complemento a temperaturas corporales un poquito más bajas que lo normal, 34, 35 grados centígrados. Por eso, cuando la amplitud térmica aumenta, pueden causar hemólisis, sobre todo cuando su amplitud térmica se acerca a la temperatura corporal normal. Muchas de estas anemias hemolíticas con anticuerpos fríos son respuestas policlonales a virus.
de manera que generalmente son secundarias a infecciones virales previas. Muchas veces, ¿sí? Puedes tener una infección viral, un simple resfrío, puedes tener una infección por citomegalovirus, por Epstein-Barr, y una manifestación inicial va a ser la formación de autoanticuerpos fríos que producen anemia hemolítica. Los anticuerpos fríos son anticuerpos IgM. Estos anticuerpos IgM tienen la capacidad de fijarse en el glóbulo rojo y producir anemia hemolítica entre 4 y 20 grados centígrados especialmente. Por eso es poco frecuente. La actividad depende de la capacidad que tienen estos autoanticuerpos de fijar complementos, especialmente fracciones de complementos C3 o C4. Y este complemento es el encargado de producir anemia hemolítica, sobre todo inicialmente intravascular y luego estos glóbulos rojos que tienen fijación de complemento mediado por inmunoglobulina IgM son removidos por el sistema reticular del hígado, por las células de Kupffer del hígado. Por eso la espectroscopia no es eficaz en la anemia hemolítica por anticuerpos fríos. Puede haber anemias hemolíticas secundarias por anticuerpos fríos, que son las más frecuentes, especialmente por infecciones por micoplasma neumonía. Después de una neumonía por micoplasma puede sobrevivir una anemia hemolítica por anticuerpos fríos, o en el curso de una leucemia linfocítica crónica o neoplasias linfoides de bajo grado. Las formas idiopáticas ocurren con mayor frecuencia en personas de edad avanzada, sin esta de sexo, y son menos frecuentes. ¿Sí? Entonces pueden ver aquí todas las causas, ¿sí? Especialmente infecciones virales, citomegalovirus, paperas, listeriosis, o bien tripanosomiasis, sífilis, que pueden originar anticuerpos, autoanticuerpos de tipo IgM, ¿sí? De tipo policlonal o de tipo monoclonal con enfermedades linfoproliferativas crónicas. Más adelante vamos a hablar de eso, ¿no? De los linfomas de bajo grado o de la macroglobulinemia de Waldenström. Es un linfoma de bajo grado que produce autoanticuerpos de tipo IgM. ¿Cuál es el cuadro clínico de las anemias hemolíticas por anticuerpos fríos? ¿Sí? Generalmente la forma crónica es la más frecuente, se presenta en mayores de 70 años y con periodos de remisión y exacerbación. Generalmente, la mayor parte de las veces de tipo idiopático o bien asociado a procesos linfoproliferativos. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Muchas veces crisis hemolíticas. Sobre todo, sí, crisis hemolíticas cuando el individuo se expone, ¿sí? Al frío. Puede haber acrocianosis, ¿no? ¿Qué es la acrocianosis? La cianosis distal, por ejemplo, por el frío que se presenta en la punta de la nariz o en la punta de los dedos. ¿Sí? Muy bien. En la forma aguda, generalmente es transitoria. Y eso se presenta en individuos más jóvenes, a niños y adultos jóvenes. Y generalmente esto es secundario a infecciones, sobre todo virales. Puede producir en forma de hemólisis aguda, que generalmente sobreviene 5 días después de una infección viral y remiten espontáneamente. ¿Qué vamos a ver en el laboratorio de las anemias hemolíticas por anticuerpos fríos? Lo mismo que cualquier otra anemia hemolítica general, o sea, síndrome hemolítico con anemia normocítica normocrómica, generalmente más aguda, y aumenta bilirrubina indirecta, ¿no? Hay hiperbilirubinemia. Si nosotros hacemos un extendido sangre periférica, vamos a ver que muchos de estos glóbulos rojos se opsonizan y están apilados en forma de rouleau. El rouleau no es más que una figura que se observa en microscopio, donde los glóbulos rojos están apilados como si fuesen pilas de monedas, como si apiláramos moneditas, de la misma manera se ven los glóbulos rojos, porque están opsonizados y están aglutinados. Fenómeno rouleau se llaman, cuando los glóbulos rojos están en pila de monedas. La prueba de antiglobulina o prueba de CUS directa puede ser positiva, ¿verdad? Siempre es positivo porque eso está determinando la presencia de anticuerpos fijados o observados a nivel de la membrana. ¿Sí? Y podemos ver la presencia de suero poliespecífico que activa fracciones de complemento C3 y C4. Eso le pedimos al laboratorio, le decimos al laboratorio, a ver, quisiera que me determines fracciones de complemento C3 y C4. Si es positivo y la prueba de es positiva, estamos frente a una anemia hemolítica por anticuerpos fríos. ¿Sí? ¿Cuál es la característica? Que generalmente estos anticuerpos van a producir aglutinación en el laboratorio cuando dejas el tubo de ensayo a 30, en lugar de baño María, por eso el baño María simula la temperatura corporal. Pero si no los dejas en baño María y los dejas a temperatura ambiente, ¿qué va a producirse? Va a producirse, ¿sí? Gran capacidad aglutinante, se van a ver grumos a nivel del tubo de ensayo. Va a haber un aumento de la sedimentación grugar, ¿por qué? Porque esto ni siquiera es un fenómeno inflamatorio. Y vamos a ver títulos altos de aglutininas, ¿no? Le vamos a pedir al laboratorio que nos determina anticuerpos
crioaglutininas, títulos altos. A diferencia de los anticuerpos fríos, y eso es importante, los anticuerpos calientes son de tipo IgG y van contra el determinante antigénico, que es el grupo sanguíneo, ¿sí? CDE o RH. En cambio, los anticuerpos fríos van contra otro grupo sanguíneo que está presente en la membrana del glóbulo rojo, que es el anticuerpo, digo, es el antígeno I minúscula e I mayúscula. Son otro tipo de grupos sanguíneos que están presentes en el glóbulo rojo. Por lo tanto, estos anticuerpos IgM van dirigidos contra estas proteínas de la membrana del glóbulo rojo o antígenos de la membrana del glóbulo rojo, que son los anti-I mayúscula y anti-I minúscula. ¿Cuál es el pronóstico de la anemia hemolítica por anticuerpos fríos? Va a depender, obviamente, de la enfermedad subyacente, si es secundaria o si es primaria. Generalmente, si es primaria, la hemólisis es grave, pero generalmente autolimitada. Y la mayor parte de las veces se autolimita y recuperas y pierdes. ¿Sí? O sea, los anticuerpos IgM se neutralizan y se pierden. En caso de hemólisis crónica, ¿sí? El paciente cursa con remisiones y exacerbaciones, o sea, periodos donde vas a tener anemia, vas a tener hemólisis con aumento de insulina indirecta, ¿sí? Y después vas a entrar en remisión, o sea, vas a tener autolimitación del fenómeno hemolítico. Muy bien. En lo posible también debes evitar las transfusiones sanguíneas en estos casos. ¿Y cuál es el tratamiento? No puedes hacer espectroscopía, puedes dar inmunosupresores, pero especialmente lo mejor es mantener al paciente en una temperatura cálida, ¿verdad? Evitando explosiones bruscas al frío. ¿Por qué? Porque solamente se va a producir hemólisis, ozonización y activación de complemento cuando la temperatura corporal baja por debajo de lo normal. Los corticoides a veces no están indicados porque pues no va a haber buena respuesta. Ya hemos dicho, muchas de esas anemias hemolíticas cursan con periodos agudos y se logran remisiones espontáneas. La esplenectomía también carece de efectividad porque la hemólisis no se produce en el vaso, se produce en el hígado. ¿Sí? En algunos casos persistentes se puede dar algunos inmunosupresores como la ciclophosphamida o medicamentos como el cloramucil. Finalmente, la tercera anemia hemolítica, que es la menos frecuente, menos del 10% de las anemias hemolíticas autoinmunes, se denomina hemoglobinuria paroxística frigore, al frío. Ojo, no es lo mismo que la hemoglobinuria paroxística nocturna. La hemoglobinuria paroxística nocturna es una anemia hemolítica muy diferente, donde no interviene el sistema inmunológico. Es totalmente diferente. Y la anemia hemoglobinuria paroxística nocturna cursa con aplasia de médula ósea. En cambio aquí, la hemoglobinuria paroxística frigori es una anemia hemolítica autoinmune porque existe un anticuerpo que se llama anticuerpo de Donald-Steiner, que es un anticuerpo de doble fase térmica. Esta hemoglobinuria se produce, ¿sí? En forma aguda. Este episodio hemolítico se produce en forma aguda. Por eso se libera hemoglobina libre al plasma que se filtra a nivel de la orina y por eso se produce hemoglobinuria. Se puede producir a cualquier edad y generalmente es secundaria. Las zonas idiopáticas son muy raras. Generalmente cuando vemos anemia hemolítica paroxística a frigo en una crisis, vamos a pensar que el paciente tiene una sífilis terciaria o bien está cursando con una infección viral, una papera, una rubéola, una varicela o una mononucleosis infecciosa. Esto es frecuente ver, por ejemplo, en los niños. Los niños, después de tener una papera, una varicela, empiezan a orinar oscuro y tienen presencia de hemoglobina libre en el